Les saludo con mucho gusto, Judith Garrido Romero, psicóloga, instructora de capacitación, auditora de calidad y directora de Corporativo Human. Y pues también Corporativo Human es una firma hermana de Corporativo AFAE. Corporativo AFAE tiene que ver con consultoría fiscal, administrativa y empresarial. Y a la par de ello y de las necesidades de todo el recurso humano que se administra, pues surge la firma de Corporativo Human, todo lo relacionado a recursos humanos. Entonces, bueno, dentro de lo que es la administración completa de recursos humanos, hemos elegido platicar con ustedes sobre este tema que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La norma 035, últimamente tan mencionada, es una norma oficial que a través del Diario de la Federación en octubre de 2018 se presenta, se da de alta, se libera y es obligación de los patrones y también con ciertas obligaciones de los trabajadores de cumplir con los lineamientos que la misma marca. Entonces es a partir de ese año que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social avisa, ¿no? Sí, avisa, advierte, obliga a los centros de trabajo a implementar esta norma. La norma 035 tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y muy puntual y muy preciso, tenemos que analizar, identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. No es urgencia última, sino desde hace muchísimos años en que nosotros como seres humanos tenemos que prevenir todos estos riesgos. Y bueno, pues estamos aquí con un grupo de personas que también forman parte de esta transmisión y que bueno, les pedimos que nos puedan apoyar para su participación. Bien, les decía entonces que la norma 035 tiene que ver con estos factores de riesgo. Es muy importante empezar a precisar que una cosa son los factores de riesgo y otra también muy diferente son los riesgos psicosociales. Sin embargo, la norma lo marca así, como factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Tenemos entonces que encontrar esa diferencia. A lo mejor tú estás como patrón, como representante, como gerente y también eres un trabajador. Tú debes de saber que en el centro de trabajo donde estás adscrito, tu patrón y tus compañeros de trabajo tienen que participar para esta implementación. Es importante que sepas que primero los factores de riesgo psicosocial son aquellos trastornos son aquellos factores o condiciones que pueden provocar riesgos psicosociales. Por lo tanto, todos aquellos factores, todos aquellos disparadores, aquellas condiciones son las que van a beneficiar o a perjudicar nuestra salud integral. Esos factores creo que podemos describirlos de una manera simple como la integración de las condiciones de trabajo, de las condiciones personales de cada trabajador y de la interacción entre las personas y su ambiente de trabajo. Todo ello se integra en un solo aspecto y va a permitir que nosotros vivamos o nos desarrollemos como personas sanas o enfermas. Entonces, los factores son condiciones, causas, raíces, motivos que van a perjudicar o beneficiar nuestra salud. Si esta influencia es negativa, estamos hablando de riesgos psicosociales.
y por lo tanto entonces debemos de tomar en cuenta, de acuerdo, según la norma 035, los trastornos de ansiedad, los trastornos no orgánicos del sueño, estrés grave y de adaptación. Conforme vayamos platicando de esto, nos vamos a dar cuenta que estos minutos no van a ser suficientes para describir cada aspecto. Por lo tanto, la invitación queda abierta a todos ustedes para que cada vez nos sumemos, invitemos y compartamos que cada semana, cada miércoles a las 5:30, vamos a estar transmitiendo y compartiendo con ustedes todos estos aspectos que por sí solos no vamos a concluir el día de hoy. Pero sí quiero a través de esta plática, uno, concientizar, sensibilizarlos a ustedes y también hacer vulnerables para participar en la prevención o en la toma de decisiones y acciones para mejorar nuestra salud completa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hablar, decía, es muy poco tiempo, pero sí sepan ustedes que entonces, según esta norma, tiene que ver con cuestiones de ansiedad, de trastornos. Uno, ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un estado emocional displacentero que va a provocar en mí efectos somáticos y psíquicos. Generalmente, o me gusta decir, que cuando nosotros tenemos algún trastorno de ansiedad, se estaciona en nuestro pensamiento. Y entonces tenemos pensamientos repetitivos, obsesivos, constantes, frecuentes, que no podemos detener y que eso nos va a provocar mucho malestar físico, somático. Entonces, si yo estoy yéndome a descansar a casa, a mi cama, y sigo pensando en todo lo que sucede y acontece en el trabajo, sea positivo y generalmente negativo, no voy a descansar, no voy a dormir, me va a doler la cabeza, vamos a tener opresión en el pecho, vamos a tener sudoración y claro, esto podemos tener crisis de ansiedad que son más eventuales, que sí me puede doler la cabeza, pero nos estamos refiriendo a una condición en el trabajo que me va a permanecer por un periodo de tiempo prolongado. Si son 2 meses y yo no puedo conciliar el sueño adecuadamente, si yo tengo sudoraciones, si siento ganas de correr y mucha desesperación y se me empiezan a paralizar las piernas y tengo taquicardia y en fin, es una suma de acontecimientos a nivel físico y psicológico, entonces sí ya es una llamada de atención para atenderlos. Entonces, por una parte es hablar en esta norma de cómo nuestro ambiente de trabajo, las relaciones con los demás compañeros, las jornadas laborales, el puesto que ocupo y el ambiente de trabajo van a facilitar o van a permitir que me enferme. ¿Sí? Entonces, por eso es una norma que es obligada para los patrones, para que entonces puedan corregir lo que ya está avanzado o prevenir lo que aún no existe. Ansiedad, les decía, es esta parte de nuestro organismo a nivel intelectual, en la esfera intelectual, pensamiento, y que pues estamos pensando generalmente, ahí se estaciona, ahí permanece y entonces nos genera falta de concentración a nivel psicológico, ya dije algo de lo somático, pero a nivel psicológico, intelectual también nos atrofia. Hablar de ansiedad es hablar hasta de trastornos de fobia, de pánico, de lo que es la ansiedad generalizada, en fin, es toda una ruta, ¿sí? Una ruta, un recorrido que puede llegar hasta cuestiones muy lamentables como el suicidio. Es una ruta, es una vía que empieza con una desesperanza, ¿sí? Con una falta de entusiasmo
empieza con un aburrimiento, porque también los puestos de trabajo aburridos, donde no hacemos nada, donde nos congelan, y lo digo abiertamente porque si hay instituciones, hay organizaciones donde como castigo al trabajador lo mandan a la bodega, lo congelan, lo mandan a recursos humanos y que hagan disposición de él. Entonces esto también genera cuestiones de ansiedad que al trabajar, a la empresa como tal también le sale caro. Y entonces si pensaban liquidar al trabajador, pues se va pensionado. Entonces también esta situación de aburrimiento, de falta de complejidad en nuestras funciones, es importante. A lo mejor mi capacidad intelectual es superior al término medio y me tienen trabajando como recepcionista. Entonces, fíjense que es una cadena de conceptos, de terminología que habría que ir detallando poco a poco, ¿verdad? Para que veamos cómo es una red de conceptos impresionantes y que todos van interrelacionados entre sí. La ansiedad por sí sola no existe, tiene que haber factores desencadenantes. Decía el puesto, el acoso, la violencia, la agresión, el ignorarte, el congelarte, el mandarte a disposición de recursos humanos, la falta de capacitación, la falta de atención, de consideración, de reconocimiento, de motivación. Todo eso puede ser propicio para que nuestros trabajadores puedan estar generando estados de desequilibrio, de inestabilidad, y que en un mes, en dos, en tres, pues no nos damos cuenta, pero pueden ya ser años, y entonces sí, esto cuesta a la empresa, cuesta al IMSS, cuesta a los hospitales, cuesta a las aseguradoras. Entonces, y eso es solamente empezar a hablar de lo que es ansiedad. La norma entonces dice que analicemos, identifiquemos ansiedad, pero también, ¿verdad?, trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia. Estos trastornos que son no orgánicos, no consecuencia de una enfermedad, porque hay trastornos orgánicos del sueño, como un cáncer, como una diabetes, pero bueno, tienen, digamos, una enfermedad que justifica el sentirse de esa manera. Pero cuando aparentemente no hay ninguna enfermedad que justifique mi falta de sueño, habría que entonces empezar a hacer una revisión, pues primero médica y luego psicológica. Entonces, cuando nosotros llevamos días sin conciliar el sueño, si no puedo, me despierto apaleado, porque así lo decimos, trabajé tanto y dormí, pero no descansé, y entonces me cuesta mucho trabajo empezar mi rutina. Voy al trabajo arrastrando la toalla, o no quiero ir, o sea, hay cuestiones de fobia, de pánico por agresión y malas condiciones en el trabajo. ¿Sí? A veces sí pasa y sucede que no quisiéramos ni presentarnos a trabajar. ¿Por qué? Porque las condiciones no son nada favorables, son muy desmotivantes y nada alentadoras para que yo decida levantarme con gusto para ir a mis labores. Entonces, bueno, cuando también hablamos de trastornos no orgánicos del ciclo del sueño, vigilia, pues tiene que ver con insomnio, con demasiado sueño. ¿Por qué? Porque no dormí, no descansé. De hecho, el bostezo, el sueño constante, es una respuesta de mi cuerpo ante la resistencia. Para no enfrentar algo, para no estar aquí y ahora, el cuerpo empieza a buscar sus propios ajustes y entonces me empieza a dar sueño o me duermo como un mecanismo de protección a eso que yo no quiero enfrentar. Es como cuando asistimos o platicamos con alguien y me está provocando mucho aburrimiento y me duermo, y ¿sabes qué? No te puse nada de atención, pero es una resistencia de no querer enfrentar
a la persona, a la situación del momento o a las condiciones de ese ambiente. Entonces, bueno, pues también la norma nos pide a las organizaciones, pues, prevenir e identificar estos trastornos no orgánicos. También nos exige la norma prevenir, identificar y analizar situaciones de estrés grave, de estrés crónico y de síndrome de adaptación general y hasta de síndrome de estrés postraumático. Nosotros los psicólogos, los médicos, hablamos de el CIE 10, que ya viene la 11, ¿sí? Que es un inventario de clasificación internacional de enfermedades, y el DSM-5, ya revisado, que tiene que ver con diagnóstico de enfermedades mentales. Entonces ahí en cada uno de ellos hay una serie de ítems que nos sugieren para identificar o diagnosticar un padecimiento. Y hay una tabla de clasificación tanto para ansiedad, para depresión, para estrés, y que bueno, la norma 035 lo marca solamente como un estrés grave, un estrés de adaptación, y la Ley Federal del Trabajo habla de un estrés crónico, ¿sí? Ya dañino y perjudicial para nuestra salud, y que puede ser muy bien dictaminado y analizado, sujeto a pensión. Pero bueno, los dictámenes no son tan fáciles, no son tan inmediatos, y se requeriría, ¿verdad?, de una buena paciencia y tolerancia para llevarlos a cabo. Un estrés grave es una condición, recordemos más bien que el estrés es una respuesta de alarma de mi organismo ante cierta amenaza. Si un perro sale y ladra, mi cuerpo inmediatamente responde, y a nivel químico y a nivel neurológico, a nivel psicológico y a nivel somático. Entonces inmediatamente responde y tiene muchas respuestas de alarma ante esa situación amenazante. Entonces, bueno, pues el estrés por sí solo es un proceso natural, porque es una respuesta de alarma ante una eventualidad, ante una amenaza. Y recuerden que el ser humano siempre vive protegiéndose. Nos protegemos de cualquier situación que atente contra nuestros estados emocionales en equilibrio, en estados congruentes, y que nosotros vamos a responder de una manera natural. Así sea, decimos que hay un estrés positivo, un estrés negativo, un estrés de bienestar, un estrés natural al que nosotros respondemos hasta cuando vemos a un amigo de hace mucho tiempo. El distrés es un estrés negativo, que es en el que vamos a centrar nuestra atención para esta norma. Un estrés grave, entonces, estamos hablando de un estado eventual de algunos días, de una boda, del nacimiento de un hijo, de la muerte de un ser querido, pero que no va más allá de los 2 meses. Hablamos de un estrés grave cuando después de 2 meses hemos venido sintiendo igual o peor, no lo hemos superado, no lo hemos resuelto, no lo hemos completado, y seguimos en una inestabilidad. Y lo sentimos como si hubiera sido ayer el día que enfrentamos una situación amenazante. El estrés postraumático entonces sugiere que después de 3 meses en adelante, ¿verdad?, ya vengan las consecuencias somáticas y psicológicas muy claras para dictaminar o diagnosticar un trastorno de este tipo. Para ello, pues ustedes saben también que la norma incluye en ese desarrollo de contenido guías de referencia, guía 1, guía 2 y guía 3. Cada una de estas guías va a evaluar, pues, estrés postraumático,
después, ¿verdad?, las condiciones, ambiente organizacional, y después entonces prevención. Va a depender del número de trabajadores la guía a aplicarse. Va a depender del número de trabajadores, las fases. Ahorita decimos estamos en la fase 2, pero dependiendo del número de trabajadores es cómo se va a ir implementando la norma. Vamos por partes. El campo de aplicación de la norma para llevar a cabo cada contenido, cada aspecto de la norma es de 1 a 35, de 16 a 50 y de 51 en adelante. Son 3 rubros a considerar. Para cada rubro son ciertas exigencias. Si es de 15, si la empresa tiene hasta 15 trabajadores, pues solamente aplica la guía de referencia 1 y 2 y dar a conocer la política de prevención. Es lo único que tendrían que hacer los centros de trabajo. Y como un agregado, por supuesto, si hay personas con un estrés postraumático o son varias personas al respecto, entonces sí tiene que hacer un plan de acción correctivo y preventivo sobre esos resultados. Si la empresa tiene trabajadores de 16 a 50, entonces sí aplican las 3 guías de referencia, la política de calidad y, por supuesto, un plan de acción preventivo y correctivo. Entonces, de por sí, si las empresas ya tienen más de 50 trabajadores, entonces sí aplica todo esto. Hay exigencias también, ahí sí es obligado un plan de acción con aspectos de capacitación, de atención psicológica, de pruebas psicológicas ya al detalle, y por supuesto la atención médica, psicológica y en su caso psiquiátrica. Generalmente estos temas de salud en el trabajo deben de ser atendidos por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ahí va a estar la Comisión de Salud en el Trabajo, como muchas empresas lo tienen, y que va a ser la responsable de atender estos aspectos. Es obligado contar con un psicólogo, un médico o un psiquiatra. Se sugiere que si no se cuenta con alguno de estos 3 profesionales de la salud, pues entonces sí se cuente o se haga una alianza o se vincule con un hospital o un psicólogo, psiquiatra o médico que apoya a la empresa de manera particular. Entonces, yo siempre he comentado, si no hay índices altos ni de estrés, ni de ansiedad, ni de casos de estrés postraumático, de cualquier manera, siempre sí tenemos que considerar acciones preventivas. El hecho de que los índices, como resultado de estos cuestionarios que se tienen que aplicar, no sean urgentes, alarmantes, no lo dejemos pasar. No lleguemos o no tengamos que llegar a los números rojos o amarillos para empezar a tomar acciones. De hecho, la salud emocional siempre va a ser una condición importante para que los trabajadores desempeñemos adecuadamente nuestras funciones. Todas las esferas del ser humano son importantes. La esfera intelectual, espiritual, emocional y la intelectual, si nos basamos en este modelo simple de integración o de autointegración personal. Sin embargo, consideramos los que estamos en este ambiente de la psicología, pues que el aspecto emocional es el más poderoso. Dentro de la psicología decimos también que un principio de salud es que todo trastorno orgánico conlleva a un trastorno emocional y viceversa, todo trastorno emocional conlleva a un trastorno físico. Mente, cuerpo
binomio necesario de atenderse a la par. Entonces, es importante, tanto como patrón, tengo obligaciones de implementar esta norma, de escribir, de documentar la política de prevención y tomar acciones para mis trabajadores y que los niveles de estrés, ansiedad y trastornos, otro tipo de trastornos no orgánicos, se manifiesten. Es mi obligación como patrón de acuerdo a esta norma, pero también como trabajador tengo obligaciones. Cuando el patrón los invite a participar en la aplicación del cuestionario, en hacer por escrito sus necesidades o requerimientos de condiciones de trabajo, de acoso laboral, de violencia laboral, de horarios, de jornadas de trabajo, participen, eso es muy importante. Yo sé que me pueden decir, es que yo participo, es que yo lo he hecho por escrito. Ahora la norma nos va a respaldar a los que hemos insistido en que nuestro patrón tome en cuenta que somos susceptibles y vulnerables a riesgos laborales, riesgos psicosociales. Entonces, y ahora también sé que el patrón lo tiene que hacer. Entonces, hagamos una integración de todos, de que todos participemos, de que tanto el patrón tiene obligaciones como yo trabajador, de atender los llamados y las invitaciones para participar en la aplicación de los cuestionarios, en las medidas preventivas, en el buzón de sugerencias, en elaborar o sugerir un código ética, un código de ética, un código de comportamiento, donde, ¿verdad?, el ambiente de trabajo mejore. Y eso pues no lo hace el patrón por sí solo. Determina, toma decisiones, sí, pero lo que mantiene el ambiente de trabajo es el equipo mismo. Entonces, vamos a integrarnos, vamos a unirnos para que entre todos podamos participar y exigir que sí tenemos derecho a gozar de una salud emocional, mental, completa. Eso es nuestro derecho y que podamos evitar condiciones o consecuencias muy desfavorables a futuro. Si de por sí ha habido casos, ¿verdad?, de suicidio, de homicidio en el trabajo, pues imagínense lo que puede pasar si no somos bien atendidos y correspondemos a lo que nos estén haciendo, a los que nos estén haciendo la invitación para llevar a cabo e implementar esta norma. Entonces, es importante que pues me permitan o ustedes se sumen conmigo a empezar a llevar a cabo esta serie de transmisiones. Como los que me conocen ya los hemos tenido hace muchísimos años. Es mi labor ética y profesional de contribuir a la salud profesional, mental, integral, completa de todas las personas con las que me voy relacionando. Vamos entonces juntos a participar en esto. Dudas, comentarios, inquietudes, pues háganlas llegar por este medio. Mi correo es jgarrido@corporativohuman.com. Pueden hacer llegar sus comentarios, también por inbox. Tenemos la página de ahora que estamos utilizando para transmitir esto. Y pues nos podemos ver todos los miércoles a las 5:30 de la tarde para platicar algo más referente a la norma y a todo lo que implica ser persona. Eso es lo importante. También deben de saber que para medir, para evaluar, para analizar o identificar, como lo menciona la norma, tenemos un ecosistema de salud completa, a través del cual nosotros damos de alta a los trabajadores que nos lo solicitan, hacemos una propuesta económica accesible y a través de ello se dan de alta a los trabajadores, se les envía un link, van a contestar un cuestionario y entonces nosotros hacemos un diagnóstico grupal que damos a conocer a los
gerentes, a los directores, a los dueños de las empresas, para que puedan ver, observar o tener la radiografía, el estatus actual del grupo de trabajo que tienen. Y si los índices son altos, pues hay que tomar acciones. Y si no, bueno, pues no está por demás seguir motivando y reconociendo la labor de los trabajadores, que ya bastante tenemos con esta situación de contingencia, ya bastante tenemos a lo mejor con la reducción de nuestro salario, de nuestra jornada de trabajo. Esto atenta mucho contra nuestra interacción social. Esto es lo alarmante. Un punto de análisis importante es que el aislamiento, ¿sí?, atenta nuestra salud social. Hace muchos años, nada más para ir concluyendo, un castigo, era un castigo los calabozos, la cárcel es un castigo. Cuando un hijo se porta mal, lo castigamos, lo mandamos a la recámara, lo encerramos, no sales a jugar, en fin, atentamos con nuestras relaciones humanas, como el confinamiento. Entonces imagínense, si en situaciones normales no nos gusta ser confinados, ahora obligadamente ser confinados atenta nuestras relaciones interpersonales. Y entonces, ¿qué pasaba en un calabozo cuando pasabas meses confinado, sin recibir la luz del día, sin relacionarte? Pues o fingíamos, ¿verdad? Caíamos en estados de locura porque fingíamos que alguien estaba con nosotros, como esa necesidad de crear a alguien con quien relacionarnos, o nos suicidábamos. Hace muchos años, era un castigo. Entonces ya bastante tenemos con eso. Bastante tenemos y también bastante podemos tomar acciones, ¿verdad? Tomar acciones para procurarnos mentalmente y psicológicamente. Entonces, pues los dejo con esta reflexión. Manden sus temas, incluso, ¿verdad? Manden si algún tema es de su interés y que me permitan prepararlo y compartirlo con ustedes. Acuérdense entonces que hablamos de la norma 035, hablamos de Corporativo Human para llevar a cabo o aplicar diferentes servicios, entre ellos esta norma, y también el sistema ECOS, que nos va a permitir evaluar el estatus de estrés, ansiedad y ambiente organizacional adecuado. Ha sido un placer, gracias por permitirme estar con ustedes y bueno, saludos a todos los que me conocen, a los que no me conocen, me ha dado mucho gusto estar con ustedes y permítanme contribuir a esta salud completa que queremos a través de Corporativo Human llevar con ustedes. Gracias y bonita tarde.